Es Así es. decir, y aparte hay otro punto que es, ¿puede hoy el mundo seguir hablando de moral cuando la moral hoy no es más que una curvatura sobre sí mismo? En un Ujú. mundo donde no hay hechos solo interpretaciones y donde la verdad depende de lo que yo pienso, mejor dicho, de lo que yo siento, el hecho moral es compartible. O sea, yo puedo compartir una moral allí donde me dicen que no existe la realidad, que no existe la verdad, que es incontestable el hecho de que mi interpretación es soberana a pesar de que sea contraria a la tuya. Ese relativismo, porque digo, el relativismo es algo que vos tocás a fondo en el libro, el relativismo, el hedonismo y el nihilismo, es parte de ese mundo que algunos llaman postmodernos, y ahí te voy al punto. Vos discriminás dos tipos de progresismos. Por un lado, el progresismo racionalista Ujú. y por otro lado, el progresismo postmoderno. ¿Cómo explicarías las diferencias entre ambos? Bueno, habría que dar un marco común de qué es de lo que significa el progresismo, ¿no? Bien. Brevemente, es un movimiento que se genera en Estados Unidos a fines del siglo XIX, en respuesta también al enorme poder de los millonarios de la época, más o menos lo que está, lo que está pasando ahora, ¿no? Con todas las desigualdades que el enorme poder económico había generado y la cooptación del poder político por parte de estas élites económicas en los Estados Unidos, que se conocían como los robber barons o ladrones, varones ladrones, ¿no? Incluían a John Rockefeller, a Andrew Carnegie, a Jay Gould, estamos hablando de Leland Stanford, o sea, Ujú. gente que creó, Cornelius Vanderbilt, que crearon universidades, ¿no? Para reciclarse, que empezaron a crear el modelo de filantropía. En el caso de Rockefeller, la respuesta de Rockefeller fue precisamente esa, no tenía tan mala imagen pública que llamó a su equipo de relaciones públicas y dijo, créeme la imagen de santo, y crean esta noción de fundaciones, etcétera, ¿no? Fundaciones Ujú. filantrópicas. Ese movimiento progresista que también se continúa, vamos a decir, ya se empalma con la dimensión tecnológica, especialmente en los noventas, puede definirse como aquel movimiento que busca la reforma política, económica, social y cultural, utilizando como principal medio de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es un progre, que quede absolutamente claro. Eso es un Ujú. progre. Un progre es aquella persona que busca reformar diferentes cosas utilizando como medios de reforma principalmente la ciencia y la tecnología. Ujú. Ahora, el progresista racionalista, ¿no? El progresista racionalista comparte esa matriz con el progre posmoderno. La diferencia es que el progre racionalista no es antihumanista, no detesta al ser humano. En cambio, Ujú. el progre posmodernista sí lo detesta. Entonces, entre ellos también vas a encontrar pugnas, o sea, los progres posmodernos a veces atacan a los progres racionalistas. Un representante del progresismo racionalista, por ejemplo, muy conocido es este psicólogo evolucionista estadounidense Steven Pinker. Pinker, sí. Steven La tabula Pinker es rasa. tabula rasa, Sí. efectivamente, ¿no? Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, una En serie de defensa libros de la en ilustración. defensa de la ilustración. O sea, Ujú. el tipo es un progre racionalista en la medida que él está convencido, nuevamente, que la ciencia y la tecnología son los instrumentos de cambio. Pero por otro lado tienes a los progres posmodernos, en este Ujú. caso representados principalmente por Yuval Noah Harari, ¿no? Ujú. Este historiador de Oxford, gay, judío y profundamente anticatólico y Ujú. anticristiano, que relativiza la condición del ser humano. Es decir, el problema del posmodernismo, ¿no? Que es este movimiento que tiene una génesis desde fines del siglo, en realidad pues desde mediados del siglo XIX, ¿no? Pero que se materializa en los 50 y en los 60 con diferentes autores existencialistas como Jean-Paul Sartre, toda la escuela posmoderna con Michel Foucault. Tú conoces muy bien a estos Ujú. autores, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Félix Ujú. Guattari, etcétera, ¿no? Estas hordas feministas. Mm. Bueno, lo Ujú. que hicieron principalmente, o sea, el concepto, si la gente dice, ¿qué es el posmodernismo? En resumen, el posmodernismo es el relativismo. Y en Ujú. resumen, ¿qué significa eso? El rechazo a cualquier tipo de verdad objetiva. Ujú. El posmoderno rechaza que existan verdades objetivas. El posmoderno dice que todo puede ser interpretado desde mi punto de vista. Es lo que tú planteabas. Lo Ujú. que yo sienta a veces tiene primacía sobre los hechos. Esa es mi realidad, esa es mi verdad. Entonces, el problema al cual llegamos es que cada uno finalmente puede tener sus propias verdades. Claro.
Y cuando tú no tienes una sociedad donde cada uno tiene diferentes verdades, uno va a tener diferentes parámetros éticos, ¿no? Diferentes normas éticas o principios éticos que van a derivar en diferentes morales o acciones morales. Y entonces así es imposible. Es como que tienes diferentes partes de una computadora, pero todos los enchufes no son compatibles, no encajan en los huequitos. Es imposible entonces organizar una sociedad. El posmodernismo es la abolición de toda forma organizada del ser humano, en el plano político, económico, etc. Entonces, desde esa perspectiva, el progre postmoderno es un progre abiertamente relativista y abiertamente antihumanista, porque el ser humano también para el progre postmoderno es una limitación. Y ahí es donde entra el componente tecnológico. El progre postmoderno te dice que la tecnología es fantástica. ¿Para qué? Para modificar todas nuestras limitaciones. Y dentro del progresismo postmodernista vas a encontrar a las variantes más fumadas del transhumanismo.